claro, había momentos donde yo me sentía como en caos, como que no me hallaba, no sabía cuál era mi lugar, porque era mamá, pero no encajaba con las mamás. Era una chama joven, o sea, que estaba aquí en su último año de la universidad, pero no encajaba del todo con mis amigas de último año de la universidad. Entonces me sentía como en una especie de limbo. Te ven distinto, no te sientes realmente como integrada, ¿sabes? Todo ese proceso fue como todo lo que estaba pasando a mi alrededor era como si fuese el universo mandándome a mi centro otra vez. Hola, soy Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast, un espacio donde la vulnerabilidad no solo es bienvenida, es honrada, donde venimos a escucharnos para aprender a despertar y a vivir desde adentro. Un lugar donde con cada voz, con cada historia, nos conectamos a través de lo que sentimos y decidimos vivir desde el compás de nuestro corazón. Pero también donde cuestionamos, donde analizamos, donde nos expresamos y no tenemos miedo a mirarnos. Con cada episodio les traigo una historia diferente que los inspirará a crecer, a vivir con conciencia, pero sobre todo mirar hacia adentro. Hoy hablaremos con Jesslyn Balbuena, una actriz e ilustradora venezolana cuya vida dio un giro 180 cuando quedó embarazada a sus 21 años. Pero ser una madre joven nunca fue razón suficiente para limitar sus ambiciones profesionales. En este episodio, Jesslyn abre su corazón contando cómo esta experiencia la transformó a la mujer independiente, conectada y segura que es hoy. Yo quedé embarazada en cuarto año de la universidad. Tenía 21 años en ese momento. Tenía a mi novio teníamos casi 2 años juntos y fue muy duro, obviamente fue muy duro, fue algo que no planificamos. Eh, Nosotros tampoco estábamos en el mejor momento de nuestro noviazgo. Teníamos pensado terminar, incluso teníamos bastante problemas en ese momento. Y cuando descubrimos que estábamos embarazados, fue un shock muy fuerte. Sin embargo, él siempre mantuvo la calma, ¿no? Y eso a mí me dio mucha calma también. Él siempre se mantuvo muy abierto hacia lo que yo estuviese sintiendo, hacia lo que yo quería, y él asumió su rol como papá casi inmediatamente. Mientras yo estaba en crisis y yo estaba que no podía creer lo que estaba pasando, él siempre mantuvo la calma y estuvo como muy ahí para atender mis necesidades emocionales o lo que me pudiese estar pasando a mí. Y bueno, todo eso fue o sea, a raíz de eso luego fue una avalancha de acontecimientos súper fuertes, desde tener que decirle a mis papás. Yo, bueno, estaba terminando cuarto año de la... No, ni siquiera estaba terminando, estaba empezando cuarto año de la universidad. Todo lo que fueron esos siguientes meses fue rudísimo. O sea, estar en la universidad sentada viendo una clase y pensando, Dios mío, estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? O sea, sabes, como no estaba obviamente prestando atención a nada, mis amigos me invitaban a hacer cosas y yo no quería ni salir de mi casa. O sea, yo pasé por unos meses bastante fuertes, esos primeros meses. Eh, Luego, bueno, tuve demasiado apoyo de parte del papá y, y también de mi familia. Incluso mi mamá me dijo como, sabes, no te tienes que casar, o sea, eso no tiene que pasar, o sea, tienes todo mi apoyo, tal. Al final nosotros eh, decidimos casarnos y un mes después de que me enteré que estaba embarazada, yo me estaba casando, así de rápido.
fue una locura. O sea, yo hoy lo pienso y yo digo, Dios, qué fuerte, o sea... ¿Y qué los llevó a tomar esa decisión cuando estaban teniendo problemas y estaban por terminar? O sea, ¿cómo...? O sea, ¿nada más por la familia o qué cambió ahí? Yo creo que hubo una mezcla de varias cosas juntas, ¿no? O sea, desde obviamente la sociedad, la familia, esa presión que hay, que está como implícita, ¿no? Que incluso de repente nadie te dice nada, pero tú te lo autoimpones, ¿no? De que te tienes que casar, de que... Y la verdad es que nosotros, a pesar de que estábamos teniendo problemas, nosotros eh, siempre nos las llevamos siempre nos las llevamos bien, en el sentido de que siempre fuimos buenos amigos, de que siempre fuimos y somos un gran equipo. Eso para mí era crucial, ¿no? Y eso que nos pasó nos unió muchísimo, porque fue como, ok, estamos en esto juntos, ¿qué vamos a hacer? O sea, nunca tuvimos la conversación de si queríamos abortar o no. Fue como algo que simplemente estaba como implícito, como que bueno, quedamos embarazados, ¿qué vamos a hacer? Empezamos como a pensar soluciones de bueno, ¿qué hacemos? O sea, si nos vamos de Venezuela, o sea, empezamos como a armar como todo un plan que yo hoy en día digo, wow, en ningún momento, de verdad en ningún momento nos planteamos abortar. ¿Y tú sola tampoco te lo planteaste en ningún momento? En algún momento lo pensé, pero algo dentro de mí me decía, no lo quiero hacer. Y estoy asustadísima y esto es una cosa que sé que va a cambiar mi vida radicalmente y es un salto a lo desconocido, es un salto a un abismo que no sabes qué te va a traer ahí abajo, o sea, y al final siempre está tu familia, están tus amigos ahí abajo esperándote, o sea, y eso lo descubrí, ¿no? Más adelante. Sí, fue súper fuerte. Pero bueno, yo tuve demasiada ayuda, mucha compañía. Eh, y bueno, en algún momento yo me encerré mucho en mi mundo, ¿no? Como necesitaba como ese espacio mío de estar yo conmigo, de procesar todo eso que me estaba pasando. Además esa montaña rusa de hormonas que se te vienen encima, que no es solamente lo que te está pasando afuera en el exterior de los cambios de universidad, amigos, todo lo que tú venías y conocías como tu vida y lo que era como lo seguro, de repente tú sientes que todo eso se desvanece y se destruye, ¿no? Uno te pones también como... o sea, y esto es algo que te repiten mucho, como que se te acaba el mundo, ¿no? O sea, se te acaba la vida como la conocías. Y eso te lo repiten muchísimo. Y creo que, si bien es así, no es el fin del mundo, ¿no? O sea, no... Obviamente muere una parte de ti, pero como en todo proceso de la vida y en cualquier proceso de maduración y de un momento de tu vida a otro, muere una parte de ti e inicia otra parte de ti. Bueno, para ir en orden cronológico con los hechos, bueno, yo quedé embarazada y nos casamos, no, yo quedé embarazada en octubre, nos casamos en noviembre. Nosotros decidimos que no queríamos, en ese momento, eso fue 2015. Y en el 2015 era como uno de los momentos de más crisis en Venezuela, crisis hospitalaria, crisis con la electricidad, con los servicios básicos, en fin, ¿no? Las medicinas estaban súper escasas en ese momento, mucho más que ahora. Y nosotros decidimos no tener a Matías aquí en Venezuela, decidimos tener a Matías en Estados Unidos. Bueno, empezamos un montón de trámites, de un montón de cosas que, o sea, ahorita acabo que ponerme a pensar en eso me parece una locura, pero nos montamos en el barco y fue como, bueno, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer, y nos volvimos un equipo increíble. Nuestros papás también encima, como, ok, ¿qué necesitan? Díganos qué quieren hacer ustedes y nosotros estamos aquí para ayudar en lo que ustedes decidan que quieren hacer. O sea, nuestros papás ni de su lado ni del mío nunca nos impusieron nada en lo absoluto. Matías nacía en junio y yo presentaba los exámenes finales de la universidad en julio.
Entonces yo me monté a escribirle una carta a la universidad y cartas a mis profesores explicándoles lo que había pasado. Miren, yo estoy embarazada, esta es mi situación, y yo voy a dar a luz fuera de Venezuela en junio, yo necesito que ustedes me adelanten los exámenes. O sea, yo estaba pidiéndoles que me adelantaran los exámenes 3 meses. O sea, y me tenían que mandar la materia que se tenía que ver en todo ese tiempo. Yo tenía que adelantar todo eso, estudiarme todo lo que mis amigos se iban a estudiar en 6 meses. Yo me lo tenía que estudiar en 3 o en 2 y medio. Porque yo tenía que salir de Venezuela con la barriga que no se me notara tanto, ¿sabes? Además, bueno, yo estaba muy delgada en ese momento y tampoco se me nota. A mí se me notó la barriga casi que en el 8º mes, una cosa así. Los profesores me dijeron, o sea, por supuesto, apoyo total, la universidad, apoyo total. Me adelantaron los exámenes, incluso hubo profesores que me dijeron, vete tranquila, yo te mando el examen por correo, no te preocupes. O sea, en ese sentido sí fue como un peso menos, ¿sabes? Una preocupación menos. Llegamos a Estados Unidos y eso fue como, claro, vivimos un rush de cosas desde octubre del 2015 hasta abril del 2016 más o menos, presentando nos casamos presentando exámenes, en fin, un montón de cosas hasta que llegamos a Estados Unidos. Porque mi mamá en ese momento estaba, o sea, justamente mudándose a Estados Unidos. No quería por nada del mundo tener a mi hijo sin mi mamá. O sea, yo necesitaba estar con mi mamá. Y bueno, estando ahí, llegó como, bueno, el momento de hacer los chequeos médicos y todo eso. Y cuando llegó el momento del parto, eso fue también una locura porque para mí todo esto fue como un rush de cosas una tras otra que no te dan chance como ni siquiera de digerir lo que está sucediendo, ¿no? O sea, yo estaba ahí en el hospital y Matías venía sentado, no venía de cabeza. Entonces ellos le llaman bridge. Entonces, claro, no podía ser parto natural porque era peligrosísimo. O sea, al final terminó siendo cesárea. El doctor trató por todos los medios de voltearlo, pero él no se quiso voltear. Me pusieron la epidural y en 5 minutos yo estaba en mi quirófano con las manos así como en cruz, con una cortina azul aquí enfrente de mi cara, Giorgio aquí en un lado mío con todo su traje azul, viendo todo lo que estaba pasando. Me abrieron, yo sentía todo, solo que no sentía dolor. Pero yo sentía cuando me abrieron con el bisturí, la presión de las manos abriéndome la piel, todo eso yo lo sentía. Y yo obviamente súper nerviosa, asustadísima, yo respiraba y los doctores hablando de los Marlins, del juego de béisbol, de no sé qué. Y yo decía, no puede ser, Dios mío, están haciendo mi hijo y estos hombres hablando de béisbol. Pero después pensé, bueno, si están hablando de béisbol es porque todo está saliendo bien, pensaba yo. O sea, ellos están como, ¿y qué te pareció el juego de tal? ¿Sabes? Como hablando de eso. Qué cosa tan extraña, yo estuve que de verdad. No, eso fue una locura. Y nada, nació Matías cuando yo escuché ese llanto por primera vez. Fue como decir, wow, de verdad había un bebé dentro de mi barriga y lo acaban de sacar. O sea, fue impresionante. O sea, una cosa que yo no sé todavía describir lo que yo sentí cuando yo escuché su llanto. Era una persona completamente nueva que estaba llegando a este mundo a través de mí, ¿sabes? Es una cosa que no tiene explicación, es impresionante. Él nació, además él tuvo como un problema en los pulmones porque como lo sacaron por el rabito, cuando él sintió la presión, lo primero que hacen los bebés es respirar. Cuando él respiró, él todavía tenía la cara en la barriga y respiró líquido amniótico. Entonces ese líquido se le alojó en los pulmones. Eso hizo que me lo mostraran, yo lo tenía, pero se lo llevaron inmediatamente al NICU, a cuidados intensivos. Y yo no estuve con él esas primeras horas y para mí fue demasiado desesperante. Su papá sí se fue con él, estuvo con él y yo estaba en recuperación de la cesárea en otro cuarto aparte. Y esas fueron unas horas interminables en las que yo ya deseaba estar con mi hijo.
y darle a amamantar. O sea, tengo las fotos con la cara así hinchada que parezco un tomate, obviamente reteniendo líquidos, de la operación, de llorar, de las mil y un emociones que yo sentí en ese momento. Y esto es muy loco, pero había una me dan ganas de llorar. Había una enfermera gringa. Pero esa mujer me dio un apoyo tan bonito. O sea, pero era un apoyo que era como si ella fuese mi hermana mayor. La sensación que me daba. Y ella estaba ahí, siempre estaba pendiente. ¿Qué necesitas? Lo estás haciendo increíble. Eres una mamá maravillosa. Me decía cosas tan bonitas que a veces no, o sea, por nuestra cultura latina, no sé, como que de repente no las decimos tanto. No somos como tan expresivos en ese sentido. Y ella era tan gentil y tan cariñosa. Cuando yo me tuve que ir cuando ya nos dieron de alta, que yo me despedí de ella, fue como wow, yo me estoy yendo del hospital. Y entonces, claro, me sientan en la silla de ruedas. Yo tengo a Matías en mi regazo. Y yo vi que las puertas del hospital se abrieron así enfrente de mí. Y ahí fue como el momento donde me cayó el balde de agua fría encima. Y entendí que yo tenía la responsabilidad de que ese ser humano diminuto que yo tenía en mi regazo, más frágil que una hoja de papel, que esa personita era mi responsabilidad en el momento en que yo pasara esas puertas que se estaban abriendo enfrente de mí. Y fue como, no, yo no me quiero ir del hospital. Fue lo primero que pensé, yo no me quiero ir. Aquí están los doctores, está la enfermera, ellos saben qué hacer si pasa algo. Sí, si pasa algo y yo no sé qué hacer. O sea, claro, se te vienen todo este montón de inseguridades encima. Y si se asfixia con la sábana, y si de repente le da un infarto y no me doy cuenta. Y, ¿sabes? Obviamente se te vienen todos los peores escenarios a la cabeza. Y obvio, entras en pánico, ¿no? O sea, pánico total. De paso, en ese momento mi mamá no estaba conmigo, estaba en la casa como preparando todo. Entonces yo estaba, bueno, en ese momento mi esposo y su familia, pero yo me sentía como muy sola al mismo tiempo, como, Dios mío, o sea, ahí fue donde entendí, esto es mi responsabilidad y aquí empieza mi nueva vida, o sea, y así fue. Esos primeros días fueron una locura, ¿no? O sea, de trasnocharse, emociones, sub y baja de hormonas y en fin, ¿no? Eso fue durísimo. Cosas que la gente no habla, por ejemplo, de los cambios en tu cuerpo. Después que tienes un bebé, se sienten cosas muy extrañas en el cuerpo. Por ejemplo, los órganos reorganizándose, ¿no? Los órganos moviéndose, queda sangrando muchísimo por mucho tiempo. Eso nadie te lo cuenta, por ejemplo. O sea, para mí eso fue como cuando a mí me dijeron que eso iba a pasar, después que tuve a Matías, que me trajeron como unos pads para que me pusiera. Yo como, ¿pero qué es esto? No, es que vas a quedar sangrando. Y yo como, ¿pero por qué nadie habla de esto? ¿No? O sea, y así, muchas cosas que atraviesas. Yo no sé si a mí me dio depresión posparto. Yo creo que me dio un poquito. Porque yo sentía, bueno, obviamente miles de cosas, pero una de las cosas que yo más sentía es que yo no podía. O sea, que yo no era lo suficientemente buena mamá, que yo no era lo suficientemente cuidadosa. Me daba pánico que alguien entrara al cuarto, era como que no le respiren encima. O sea, yo me puse paranoica. O sea, eso fue de verdad unos meses muy fuertes. Muy, muy fuertes. ¿Qué fue lo que te dijo la enfermera? No lo dije. No, o sea, ella me abrazó. Cuando nos fuimos a despedir, ella me abrazó y me dijo, lo vas a hacer muy bien. Y entonces, claro, ella era la que me estaba llevando. Entonces, como esta sensación era como una especie como de ansiedad de abandono que yo sentía con ella.
que era ¿Y ansiedad. ella lo sentía sin que tú se lo dijeras? ¿O? Era como ansiedad de separación, Ujú. ¿no? De que yo me sentía demasiado segura con esta persona y en este lugar donde todo estaba bien, y de repente al pasar esas puertas pues ya todo era mi responsabilidad y todo recaía sobre mí. Yo no me sentía en la capacidad de cuidar a este nuevo ser humano que venía al mundo y que era nuestra responsabilidad total. Eh, pero bueno, creo que eso es algo que en cierta medida le pasa un poco más, un poco menos a los padres primerizos, lo planifiques o no lo planifiques. O sea, eso es algo que sucede. Y luego te das cuenta que sí puedes. Luego te das cuenta que puedes leer 800.000 millones de artículos en internet, pero tu intuición de madre y tu intuición femenina sabe más que cualquier cosa que te pueda decir cualquier doctor en el internet. O sea, incluso a mí me pasaba a veces cosas que yo veía y yo decía, a Matías le está pasando algo, no está normal, no tiene fiebre, pero no está normal. ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas que las vas desarrollando y tu propio cuerpo analiza el cuerpo de tu bebé. O sea, hay un montón de conexiones que no sabemos, conexiones que tienen el cuerpo de la madre, sobre todo con el cuerpo del bebé, que de alguna forma ignoramos o callamos o las silenciamos por prestarle atención a otras cosas. O sea, yo podía sentir si mi hijo tenía fiebre solamente con tenerlo cerca, no tenía que ponerle un termómetro, pero obvio, le ponía el termómetro para ver cuánto tenía, pero yo ya sabía, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Incluso cuando yo lo estaba amamantando, yo no lo amamanté mucho porque eso también fue un proceso muy duro, yo lo amamanté como 3 meses nada más. Cuando yo lo estaba amamantando, el color de la leche cambiaba según lo que él iba necesitando. O sea, cosas que no te dicen y que no sabes si no las investigas. Y es que tu cuerpo sabe lo que tu bebé necesita, y si el bebé se está enfermando o lo que sea que le esté pasando en ese momento, la leche materna, que es lo único que él está comiendo, a través de la leche materna tú le pasas a él todos esos anticuerpos y todos los nutrientes y todo lo que él puede estar necesitando a raíz de lo que él tenga en ese momento, si está enfermo o lo que sea que le esté pasando. Y todas esas cosas yo las fui entendiendo luego poco a poco, y me fui dando cuenta de que sí podía confiar en mí y que había en mí una sabiduría interna que aunque yo no estaba consciente de que estaba. Y todo, y lo que fue tener a Matías, que Matías naciera, y todo, o sea, esos siguientes meses y hasta hoy, o sea, 5 años después, casi, fue como un redescubrir mi maternidad y mi feminidad y mi sabiduría interna. De confiar en mí misma, de confiar en mi instinto, de confiar en lo que yo creo que es lo mejor, no solo para mí, sino para mi hijo, para mi familia, para nuestro bienestar. Y ha sido eso, ¿no? O sea, como ese gran despertar en ese sentido, no ha sido nada fácil, pero sin duda ha sido un camino que me ha enseñado, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, entonces llegan a Venezuela. Llegamos a Venezuela, empezábamos 5.º año de la universidad. Teníamos una nana que nos ayudaba a cuidar a Matías mientras nosotros estudiábamos en la universidad y trabajábamos también. Y bueno, ese año obviamente fue muy duro, pero a la vez teníamos como mucho apoyo, ¿no? Apoyo familiar, apoyo de nuestros amigos. Pero claro, te cambia la vida. O sea, ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes, o al menos no con la misma intensidad o con la misma regularidad, ¿no? Cambian muchas cosas. Sin embargo, claro, había momentos donde yo me sentía como en caos, como que no me hallaba, no sabía cuál era mi lugar, porque era mamá, pero no encajaba con las mamás. Era una chama joven, o sea, que estaba en su último año de la universidad, pero no encajaba del todo con mis amigas de último año de la universidad. Entonces me sentía como en una especie de limbo en el que no encajaba con las mamás que iban a llevar a sus hijos en coche al parquecito y hablaban de, no sé, de las cosas que
no sé, de cosas que a mí de repente no me nacía hablar de esas cosas, o me sentía rarísima, o era como, bueno, la más joven de las mamás, entonces como que te ven distinto, no te sientes realmente como integrada, ¿sabes? Y me pasaba igual con mis amigas, de repente hacían planes donde, no sé, planes de quedarse hasta la madrugada tomando y tal, y yo, bueno, yo no quería estar ahí, ¿me entiendes? O sea, porque, no sé, no sentía que no encajaba del todo ahí tampoco. Entonces, claro, todo ese proceso fue como todo lo que estaba pasando a mi alrededor era como si fuese el universo mandándome a mi centro otra vez. Ok, no encajo aquí, no encajo allá, no sé quién soy, o sea, ¿qué está pasando? Soy mamá, de repente soy esposa, estoy trabajando, pero sigo siendo estudiante, pero sigo siendo joven, pero, ¿sabes? Era como que, ¿qué está pasando? ¿Cuál es mi identidad? No entiendo, o sea, fue muy fuerte, muy, muy duro. Y, y bueno, todo ese proceso fue como de caos, 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 pero un caos que eventualmente, y hoy lo puedo decir, me llevó a mí misma, me llevó a mi centro, a iniciar un proceso de terapia que eventualmente para mí fue una transformación increíble. Cuando me hablas de caos, Ujú. ¿cómo se manifestó ese caos de no encontrar tu identidad y no saber bueno, cuál es el lugar que ocupas? Ujú. Y, cuentas que hiciste terapia y bueno, y al final te centraste en ti y llegó una transformación. ¿Podemos hablar un Sí. poquito más de cómo fue eso? Sí, sí. Bueno, el caos se manifestó de muchas formas. Una de las primeras formas como se manifestó el caos fue en mi relación de pareja. Eh, los dos éramos muy niños y los dos estábamos atravesando una crisis muy dura. Todo eso que yo estaba sintiendo de crisis de identidad y mis amigas y no sé cuánto, él también lo estaba sintiendo. En ese momento, claro, yo sentía que yo era la víctima, la única que lo sentía, ¿sabes? Como... Y también por esta forma de ser de él, que él mantiene mucho la calma y él es muy tranquilo, ¿no? Como... Entonces, claro, yo siempre entraba como en crisis y no, porque... Entonces, él, ponte, nos pasaban cosas, por ejemplo, que él le llegaba una oportunidad de trabajo y... Esto es un poco duro decirlo. A él le llegaba una oportunidad de trabajo en la que no podía estar en la casa al 100%, ¿no? Y entonces, claro, a mí me caía como encima las horas de estar con Mati, de atenderlo en la madrugada, todo eso. Y de repente yo sentía, claro, estoy súper inconscientemente, como que me daba como... No es envidia la palabra, pero sí como, wow, él está haciendo su carrera, él está haciendo lo que él quiere hacer y yo estoy aquí en la casa, metida, tengo 2 días sin bañarme, atendiendo al niño, llena de vómito, ¿sabes? Como Sí, que... y tiende a pasar porque el hombre siente también un compromiso económico y, Exacto, y lamentablemente es un trabajo que no puede hacer nada más el hombre, o sea, el bebé necesita a su mamá. exacto. Entonces es muy común que empiezan como que los resentimientos de yo aquí en la casa, Ajá. sola con todo este tema. Sí, sí, sí. Y a pesar de que teníamos ayuda, o teníamos una nana, pero pero a mí me gustaba también atender yo a mi bebé, además estaba muy chiquito y en las madrugadas estaba yo, o sea, claro, él a veces llegaba en las madrugadas, muchas madrugadas llegó y lo atendía a él. Él fue, bueno, es un papá increíble, o sea, el mejor papá que yo he visto, o sea, ¿cómo puedo decir esto bien? El, al hombre que yo he visto ejercer su paternidad de la mejor forma que yo he visto ha sido él. Más que cualquier otro hombre que yo haya conocido en mi vida, de mi papá o mi abuelo o quien sea, él ha sido como el mejor ejemplo de paternidad que yo he visto en mi vida. Y claro, entonces bueno, yo entraba en esos lugares de caos, él supongo que también, pero no lo hablábamos. Entonces
Y si lo hablábamos era como muy desde el ego, muy desde el victimismo. Desde la queja, quizás. La queja, mucha queja. Y no, yo no me ponía en su lugar. Y bueno, eso fue muy duro, ¿no? Muy duro porque estás en un estado de conciencia en el que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y crees que de verdad todo está en tu contra y entras en un estado de víctima que si bien está, o sea, es importante atravesarlo, es también demasiado importante en algún punto como que decir, bueno, ya, o sea, yo no soy una víctima. O sea, esto que me sucedió yo lo escogí. Y qué voy a hacer ahora con esto y sacar de eso todo el poder que pueda sacar, ¿no? Y eso lo entendí después. O sea, nosotros, bueno, nuestra relación se deterioró muchísimo. Y en gran parte del caos que había en la casa, obviamente era un caos que venía interno de cada quien, ¿no? Un caos de una crisis de identidad, de una crisis sí, de las circunstancias que estábamos atravesando. Dos chamos súper jóvenes que, bueno, que le estaban echando pichón a criar un chamo tan chiquito, un bebé, y llevando un matrimonio y estudiando y trabajando y terminando la universidad. O sea, eran muchas cosas. Y eventualmente en un punto dijimos como, mira, esto nos está haciendo mucho daño, esto no está bien. Nosotros no teníamos peleas en las que gritábamos nunca. Él nunca me faltó el respeto, nunca me dijo palabras hirientes. Nunca. O sea, siempre nuestras discusiones eran eso, discusiones. Y llegó un punto donde dijimos, no nos estamos haciendo bien. Eso fue, me acuerdo perfecto. Fue diciembre del 2017. Y él me dijo, si en diciembre del 2018 seguimos igual, nos separamos. Bueno, y yo le dije, ok. O sea, fue como... ¿Cómo estaba, además de tener discusiones y el tema de que no hablaban las cosas, o si lo hablaban era con queja, cómo estaba la relación entre ustedes dos? ¿Ustedes decidieron, ok, este año vamos a trabajarlo nosotros dos como pareja, o vamos a ver qué tal continúa esto? Sí, decidimos trabajarlo, decidimos poner de nuestra parte, pero yo creo que lo que pasaba entre nosotros es que éramos un equipo, somos un equipo maravilloso, pero no teníamos química de pareja. Y yo lo veo así como desde afuera y simplemente no éramos compatibles como pareja. Pero como amigos y como equipo y como papás de Matías somos increíbles, o sea, de verdad, es impresionante cómo funcionamos, somos una máquina, o sea, de verdad para mí es impresionante cómo nosotros hacemos todas las cosas que tienen que ver con Matías y nosotros nos las llevamos demasiado bien y o sea, nos apoyamos mutuamente en miles de cosas, pero sí, en ese momento como pareja no funcionábamos para nada. No éramos tan gentiles el uno con el otro. Sí, era bastante duro. Llegó un punto, o sea, no había cariño, ¿sabes? No había como este afecto. Nos veíamos como si el otro fuese el enemigo. Como si el otro fuese la razón de la situación en la que yo estoy ahora. Entonces, claro, era como que el otro era el culpable. Y yo soy la víctima, ¿no? Así nos veíamos. Y bueno, eventualmente empezamos a dejar de estar juntos, a dejar de hacer cosas juntos. Yo no iba a sus juegos de fútbol, él no iba a mis obras de teatro, o si iba era como, bueno, ok, tengo que ir, ¿sabes? Igual yo, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas. Entonces, en esa crisis, en ese momento, yo dije, yo necesito un espacio para mí. ¿No? O sea, ya habían pasado como 2 años del nacimiento de Matías y yo dije, yo necesito un espacio para mí y hablé con mis papás y les dije, me quiero ir un mes a Estados Unidos a estudiar actuación.
quiero este espacio para mí, quiero hacer esto. Mis papás me apoyaron, él también me apoyó. Y eso fue un reencuentro conmigo, una afirmación de que efectivamente quería ser actriz y que estaba en el lugar correcto. Y porque muchas veces yo pensaba, o sea, Yeslin, ¿qué estás tú inventando que quieres ser actriz? Qué pendejada, tú tienes un hijo, búscate un trabajo de verdad. O sea, ¿sabes? Como... E ir a Estados Unidos, poder hacer este curso, ver que es algo que me apasiona y que me hierve la sangre de pasión cuando lo estoy haciendo, y que la felicidad no me cabe en el pecho cuando me bajo del escenario. Y fue como, claro, es que esto es lo que yo quiero hacer, aquí es donde vibro, pero con una pasión impresionante. Y bueno, fue eso, ¿no? Reencontrarme otra vez conmigo allá, estar sola. En 3 años era la primera vez que dormía sola. O sea, fue como, wow. Fue increíble. Ese viaje fue mucho de autoconocimiento y de volver a conectar con esta Yeslin que se había quedado de alguna forma como en medio en el olvido. Esta Yeslin aventurera, que se lanza, que hace cosas, que estudia, que, ¿sabes? Tenía como rato que no me conectaba con ese Yeslin. Y luego llegué de allá y llegué a la casa, abro la maleta, estoy deshaciendo la maleta y él me dice, ¿me extrañaste? Y yo le dije, no. Miércoles. Sí. ¿Pero lo vivieron con qué con una emoción o con neutralidad? No, fue eso como decepción. Fue como, wow, o sea, efectivamente esto está pasando. O sea, tristeza, obviamente, porque claro, o sea, nosotros nos casamos pensando esto va a ser para siempre. O sea, nos casamos con la ilusión de, bueno, vamos a tener un hijo, y nos volvimos un equipo increíble y funcionábamos perfecto. Pero en el momento en el que llegamos a Venezuela, que nuestro hijo dejó de necesitar tanto nuestra ayuda, él poco a poco fue creciendo, caminó ya, en este momento ya él tenía 3 años, cuando nosotros nos separamos. Y ya, o sea, no nos daba para más. Y bueno, en ese momento dijimos, bueno, ya, hay que separarse. Y fue muy fuerte, muy fuerte. Bueno, sobre todo mi familia no quería que nos separáramos. Obviamente para mí también fue muy duro, como de un momento a otro verme sola en la casa. Él se encargaba de demasiadas cosas entonces claro, en ese momento yo me empecé a dar cuenta. Ah, claro, es que él hacía todo esto, ¿no? O sea, ahora yo lo tengo que hacer. Y era como, wow, él se encargaba de todas estas cosas. Wow, él hacía todo esto. Fuck. Eso fue muy fuerte. Y obviamente la soledad, estar sola en la casa, te sientes de alguna forma desprotegida, ¿no? O sea, porque bueno, de tener la presencia de un hombre en la casa siempre a de repente, bueno, ahora estoy yo sola con mi hijo. Y eso me hizo a mí, tomar un poder enorme, ¿no? Obviamente pasé noches de pánico, que me despertaba en la noche, iba a revisar las ventanas, revisaba que efectivamente había cerrado la puerta, o sea, como cosas así. Y obviamente la soledad, la tristeza, yo tenía que vivir mi luto. Es un luto lo que vives cuando te separas, es un luto de la muerte de lo que tú pensabas que iba a ser, ¿no? Y que ya no es. Y todavía me pasa, a veces vivo todavía cosas así que me da como nostalgia, que estamos los tres y me da como nostalgia y digo, pero ¿cómo hubiese sido si nos hubiésemos quedado juntos, sabes? Y me pasa un montón de veces por la cabeza, y ya de eso hace casi 3 años, o sea, ahorita en noviembre de este año se cumplen 3 años, y todavía se me hace un nudo en la garganta. Y es duro, o sea, lo bonito de todo es que pues él y yo
siempre mantuvimos una buena comunicación y bueno, o sea, pero yo pasé noches llorando sola, que no sé, mis amigas estaban de rumba, emborrachándose y yo estaba sola en mi casa llorando, pasando mi luto con mi hijo dormido en una cuna en el otro cuarto y yo sintiendo 1.000 millones de cosas, diciendo, estoy sola aquí, o sea. Y que me imagino que lo peor es que no puedes vivir tu luto como una mujer lo viviría sin un hijo, que es posiblemente quedándote viendo películas todo el día en cama, sin, sabes, levantarte ni casi que ni a comer o comes cualquier cosa, o sea, con un hijo tienes que encargarte, y más un hijo pequeño. Sí. ¿Cómo balanceaste eso o cómo viviste eso? Bueno, eso fue caos también, o sea, fue muy difícil. Yo traté en la medida de lo posible, bueno, mi mamá me apoyó muchísimo. eh, Ella estuvo varios días conmigo también. Y obviamente yo le ponía mi mejor cara a mi hijo, ¿sabes? O sea, le ponía mi mejor cara, lo atendía, jugaba con él, pero había días que sentía que no podía. Que no podía, que era muy duro, o sea. Y me apoyaba en la gente que tenía a mi alrededor, alguna que otra amiga, mi mamá, la nana, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y yo literalmente me zambullí en la actuación. Para mí la actuación fue mi bálsamo, mi salvavidas. O sea, fue así, yo me estaba ahogando y me lanzaron un salvavidas y eso era la actuación, ¿no? Yo me agarré de eso, empecé a hacer talleres, empecé a hacer cursos, empecé a formarme, empecé a ir mucho a teatro, ver teatro, leer teatro. Y así poco a poco me llegó una oportunidad con un profesor que me dijo, mira, necesitamos dos actrices que sean, eso se llama ensamble, no es ensamble, es como un extra de una película, o sea, no tienes texto, no tienes nada, pero estás ahí, tienes una función, haces unas cosas y ya, en la obra. Y era una obra profesional en la Caja de Fósforos, que es como uno de los mejores teatros que hay ahorita. Y yo dije, yo quiero, o sea, sí, sin duda, o sea, no tenía texto, no tenía nada, tenía que estar ahí sentada haciendo unas cosas y ya. Y me zambullí ahí y eso fue para mí una gran salvación. Ahí conocí un montón de gente y de ahí me salieron más oportunidades para hacer teatro y así fui. De una cosa a otra, haciendo talleres conocí a gente, haciendo teatro conocí a gente y me iban llamando para hacer obras. Y creo que inconscientemente también el hecho, para mí la actuación fue muy sanadora, fue muy terapéutica, porque cuando tú actúas, tú tienes que tener un conocimiento de ti mismo y un nivel de conciencia de ti mismo, de las cosas que a ti te suceden, de las cosas que tú sientes, y si no estás como conectado contigo mismo, es muy difícil actuar, es muy muy difícil. Y para mí la actuación fue muy terapéutica en ese sentido, muchísimo. Yo tomé unas clases de una técnica que se llama Meissner, en las que haces unos monólogos donde cuentas cosas que te pasaron o cosas que tú inventas y para mí eso fue una cosa sumamente terapéutica. Todo lo que fue el camino de la actuación y lo sigue siendo ha sido eso. Y ese fue mi bálsamo, ese fue mi refugio. Y me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, cuando eso fue 2018, yo estuve 2018, 2019 y principios de 2020 actuando. Cuando en marzo del 2020 estrenamos una obra que para mí fue como eso también es una cosa curiosa, como que siempre me pasa que me llegan personajes que están como alineados con cosas que me están pasando en el momento de la vida en el que estoy. Y este personaje, el último que hice en teatro, o sea, en vivo,
Era una chica que estaba empezando a hacer teatro, a actuar, pero estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella tenía este sueño de querer actuar, de querer hacer teatro, pero bueno, estaba haciéndolo en medio de una crisis gigantesca que era esa situación de Europa de la Segunda Guerra Mundial, y había veces donde estaban en el teatro y caían bombas. Y yo me sentía un poco así, ¿no? Como actuar en Venezuela es un poco eso, ¿no? Como estar en medio de una crisis enorme, pero tú te aferras a tu sueño y tú dices, yo quiero hacer esto, y cada vez que tienes la oportunidad de hacerlo es como, ay, gracias. ¿Cómo balanceaste esto de ser actriz, que es algo que requiere de tantas horas, ensayos, las obras como tal, con ser mamá? Bueno, no ha sido fácil, pero había veces que me lo llevaba al ensayo. Me llevaba a Matías al ensayo, la gente entendía, la asistente de producción me lo cuidaba mientras yo estaba en el escenario, o sea, ese tipo de cosas pasaban. O bueno, me pasa mucho, me funciona a mí, porque siempre es esto de ser mamá, y cualquier cosa que tú hagas en la vida es ensayo y error. Es probar qué te funciona, qué no te funciona. A mí me funcionaba muchísimo y me sigue funcionando, es pararme muy temprano, antes de que él se levante, y esas primeras horas, esas últimas horas de la madrugada, como entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana, para mí son oro. Soy sumamente productiva en ese momento, estudio, hay silencio, nadie me escribe en el teléfono, mi hijo está dormido, hay como una paz en la ciudad que me hace como que ser mucho más creativa. Estudio en ese momento, me aprendo mis guiones y mis cosas en ese momento, o trabajo. Y ya luego cuando él se levanta a 7, 8 de la mañana, bueno, desayuno, escuela, cosa, tal. Y también, bueno, me ayudó. Claro, en ese momento yo tenía también el tema de que Matías estaba en el preescolar. Entonces, claro, yo lo dejaba en el preescolar y me iba al ensayo. Y después lo pasaba buscando. Y esas horas en las que él estaba en el preescolar yo trabajaba, ensayaba, tal. Después lo buscaba y estaba con él. Luego en la pandemia sí fue mucho más caótico porque era homeschool, clases online y todo eso, que también fue fuerte. Y nunca viviste, estábamos hablando antes de grabar de la vergüenza que una mujer puede vivir al quedar embarazada a una edad joven, y la vergüenza que viene con las dos decisiones que para ti, bueno, no fue algo que ni consideraste, pero las mujeres tienden a considerar, bueno, o el aborto o me lo quedo. Uh-huh. Esa vergüenza, me dijiste, mira, o sea, yo te dije a ti, oye, las mujeres que abortan tienden a tener una vergüenza, es algo que no se habla mucho, es un tema un poco tabú, y tú me dijiste algo que yo también pensé, bueno, en verdad la vergüenza va por los dos caminos, Sí. si te lo quedas o si no. ¿Cómo viviste tú, si es que la viviste, esa vergüenza, y alguna vez tuviste juicios, o sea, sentiste miradas o juicios contra ti como mamá joven? ¿Cómo viviste eso? Miles de veces. Es algo que es muy duro porque eres como... eh, en mi caso, o sea, Jesslyn, la niña súper inteligente, la mejor estudiante del salón, tal, que cojones que quedó embarazada, ¿no? Y es como el chisme y, o sea, lo que todo el mundo habla y no puede ser y tal. Y, y es como como una vergüenza que llevas ahí encima, y es como si te marcaran la frente con una cosa gigante que dice shame, o sea, vergüenza, ¿sabes? Como... Y obviamente en la universidad, cuando ya tenía como 6 meses de embarazo más o menos, que si me ponía algo, se me notaba obviamente un poquito de barriga. Yo obviamente me iba con mi ropa súper holgada, que no se me notara casi nada, porque aunque la gente sabía que yo estaba embarazada, yo no quería verme embarazada, ¿sabes? En la universidad. Por este mismo tema de esa vergüenza, ¿sabes? Es como una cosa que te montan encima y es tan pesado y tan duro. O sea, yo me acuerdo que yo trataba de llegar súper temprano, trataba de no pasar por los lugares donde había demasiada gente, ese tipo de cosas, porque
O sea, la gente se te quedaba mirando y no es que te miraban a ti, te miraban la barriga, así como tratando de buscar por dónde se le ve, ¿sabes? Ese tipo de cosas que eran Sí, como... que es impresionante para personas jóvenes, pues. O sea, no están acostumbrados a estar expuestos a eso. No, claro, yo entiendo totalmente. Y Pero también hay full juicios, creo yo. O sea, mucho juicio. ay, la cagaron. O sea, yo me acuerdo clarito, una vez un amigo, no, mentira, un exnovio en una reunión, ellos tendrían 26 años y yo estaba un poquito más joven y él me dijo, ay, mira, ¿sabes esa pareja que tenían un bebé, un niñito, pues, tendría 2 años, ay, ellos la cagaron. O sea, esa fue la forma en la que él me expresó que tuvieron un hijo, ellos la cagaron. Entonces es como que por mucho tiempo, yo ya no tengo tiempo que no escucho eso. No sé si es que ya se normalizó o ya hay más empatía, pero me acuerdo que por mucho tiempo se escuchaba mucho eso de la cagaron, la cagaron, Sí. la cagaron. Y qué feo. O sea, no, No, terrible, terrible y mucha falta de empatía. Y a mí me pasó muchas veces. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba en una reunión donde era como una reunión familiar, no era mi familia, era otra familia. Y me acuerdo que yo estaba embarazada en ese momento y la abuela, yo estaba sentada frente a mí estaba la abuela de la familia y al lado de la abuela estaba una niña como de 16 años. Y la abuela le dijo delante de mí así, o sea, ella pensó que yo no iba a escuchar, pero yo escuché. Y le dijo, fue algo así como, mira a esa muchachita embarazada. Esa muchachita se cagó la vida. Así que tú te pones las pilas para que tú no vayas a terminar así, ¿no? Entonces, eso es, que es el concepto de que si quedas embarazada, te acabaste la vida, te cagaste la vida. exacto. Que entiendo por qué se lo dirían a una muchacha de 16. Pero eso es lo increíble de ti, que yo creo que tú le viste la vuelta, tú y tu expareja, el papá de tu hijo, le dieron la vuelta. O sea, nadie ve tu vida y dice, wow, pobre Jesslyn. O sea, más bien todo lo contrario, ¿no? De eso es lo que me encantaría oír más, como... Sí. Es que ¿Cómo te sentiste, por cierto, cuando escuchaste eso? obviamente fue muy fuerte, o sea, me dio mucha rabia, me dio mucha impotencia, me dio mucha indignación, pero al mismo tiempo eh, sentí como, obviamente al principio sentí mucha vergüenza, me dio mucha vergüenza, pero después yo dije, wow, esa señora, o sea, para tú expresarte así de otra mujer, además para tener la edad, para tener esa edad y expresarte así de una mujer mucho más joven que está pasando por esa situación, yo dije, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, no tener como, aunque sea un poquito de empatía y compasión en ese sentido. Y además el lenguaje que usó fue muy duro. Y creo que ese es un tema que es bastante duro, ¿no? Hablar de esa vergüenza que te imponen, que te ponen encima, ¿no? Y que cae más, pareciera que cayera más encima de la mujer. O sea, creo que hay un elemento machista. Sí. Porque tú eres la que carga con eso en tu cuerpo. Ujú. O sea, está marcado en ti. No hay forma de caminar y que no te vean o con o con un bebé o con tu barriga. Y en mi caso tengo una cicatriz. Uh-huh. Una cicatriz con la que yo me peleé por muchos meses. Que yo ¿Por me la qué? veía y... Bueno, porque era como, wow, mi cuerpo quedó marcado, ¿me entiendes? O sea, es una marca para siempre. Yo siempre voy a tener esa cicatriz ahí. Y cuando yo todavía no había hecho terapia y estaba como en ese proceso de caos, yo me veía la cicatriz y yo lloraba. Y yo decía, esto me pasó, o sea... Y era muy fuerte, obviamente. Y bueno, o sea, pasas por el juicio de mucha gente. El juicio de, por ejemplo, los papás de tus amigas. Entonces, ya eres el ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, ¿viste lo que le pasó a Jesslyn, no? Bueno, entonces tal, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces es como que no hay una conversación desde el amor
de ese tipo de cosas, sino que todo es como desde la vergüenza, desde la pena, desde mira lo que te puede pasar, mira qué feo, mira qué tal. Y, o sea, obviamente eso era al principio, ¿no? Ya ahorita estas mismas personas que de repente hacían ese tipo de comentarios, hoy en día me ven y me escriben y me dicen cosas como, wow, estoy demasiado orgullosa de ti, de tu hijo, tal, como ustedes hicieron las cosas, ¿no? O sea, como me dicen ese tipo de cosas, pero claro, al principio no, o sea, al principio es la cagaste 100%. Eso yo sí lo que sí puedo decir es que no, de parte de mi mamá no lo tuve, pero sé que sí hay mujeres que les pasa que su familia les da la espalda por completo. Y hasta que el niño no está grande y que tal, es que no les dan apoyo y es muy fuerte porque esto que dices tú de que el peso recae sobre la mujer, el peso, de repente no tanto que el económico también, pero puede pasar, pero el peso moral. Y es como, bueno, como si ya estuvieses como usada, como que ya, bueno, ya tuvo un hijo, ya esa no la van a voltear a mirar y entonces, si te separas, bueno, ¿quién te va a ver? ¿Cómo ¿Quién vas se a va a volver? calar eso? Ajá, o sea, eres un paquete, ¿no? Eres un Exacto. paquete, eres un paquete que eres tú más tu hijo, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas son dolorosísimas, dolorosísimas, o sea, es una cosa que yo digo, wow, o sea, es muy duro y la única manera de sobrellevar esas cosas y que eso no te afecte es estar bien contigo mismo y, ¿sabes qué? Me sabe a mierda. Yo voy a cumplir mis sueños, yo voy a empezar a hacer mis cursos, a formarme, a hacer lo que yo sea que yo tenga que hacer. Yo tuve demasiada suerte que tuve apoyo de mi mamá, de mi familia y tenía una nana que me cuidaba a mi hijo mientras yo estudiaba o trabajaba, lo que sea. Y obviamente el papá de mi hijo, que también fue apoyo 100%, o sea, yo tenía un ensayo, se lo dejaba, o sea, en ese sentido, yo soy madre soltera, pero no estoy sola, no estoy sola en lo absoluto, y creo que ese es el deber ser, ¿sabes? Entender que, bueno, que las familias no son perfectas, que ese tipo de cosas pasan, o sea, mi hijo, su papá y yo somos una familia, lo somos. O sea, él está obviamente en otra casa, mi hijo y yo estamos en otra casa, pero nosotros somos un equipo, somos una familia, yo me preocupo por él se preocupa por mí. Y los dos nos preocupamos por nuestro hijo. Y si tú hablas con Matías, él expresa amor igual por su papá que por mí. No es un broken home como se solía ver, No. se vería en el pasado o en otras situaciones, ¿no? O sea, no está creciendo a pesar de tener dos padres que están en dos hogares distintos y que no están juntos. Totalmente, totalmente. Y yo siempre se lo digo a Matías, nosotros somos una familia y esta es tu familia y te amamos inmensamente y se lo decimos miles de veces y él lo tiene súper claro. O sea, él es un niño feliz. Claro, quizás no sería así si ustedes vivieran juntos todavía y no estuvieran viendo dos padres Claro, con amor de la misma forma que ahorita, ¿no? es que es lo que nosotros pensábamos. Es preferible que tenga dos papás felices separados que que dos papás infelices juntos. Porque no funcionaba y ya, ¿sabes? Y eventualmente, o sea, él siguió su camino, yo seguí mi camino, pero nunca hemos dejado de tener contacto, nunca hemos dejado de ser un equipo y nunca hemos dejado de apoyarnos mutuamente en los sueños de cada uno de los dos, porque los dos vivimos esto que nos pasó, que fue duro para los dos, o sea, ser papás tan jóvenes y los dos nos vemos hoy en día como wow, estamos en esto juntos y aunque no somos pareja, yo te apoyo en tus sueños porque sé que es jodido ser papá joven y estar tratando de cumplir tus sueños y él me apoya en los míos. Y hoy en día él tiene pareja, yo he tenido parejas también y nunca ha habido una escena de celos, una cosa rara, nada. Ok. O sea, ha sido Súper siempre sano, pues. muy, muy sano, demasiado. Quiero volver atrás para preguntarte. Yo tiendo a escuchar mucho que a las mamás les cuesta demasiado el tema de separarse de su hija y más cuando está chiquito. Y me dio curiosidad saber cómo hiciste eso, de irte un mes a Nueva York teniendo tu bebé. ¿Cuántos años? En ese ¿Un momento año? tenía 2 años. 2 años.
¿Cómo viviste eso? Porque yo he escuchado tanto de mamás que dirían, yo jamás haría eso, yo no podría hacer eso, es que no me puedo ir ni... O sea, Sí. eso se habla muchísimo. Es más, con trabajos se habla. Yo Ajá. a la edad de 2 años jamás no puedo agarrar un trabajo, imagínate, un trabajo. Sí. ¿Cómo hiciste? O sea, yo entiendo por qué hiciste el viaje y lo necesitabas para ti y me imagino que eso te dio fuerza pero quiero saber cómo lo viviste como madre. Sí, hay mucho juicio también con respecto a eso, ¿no? O sea, madres que, o sea, yo lo viví muchísimo. Yo sería incapaz de haber dejado a mi hijo, yo sería incapaz de haber hecho algo así, yo no me puedo separar de mi hijo y tal. Y al final, o sea, yo eso lo puedo entender, pero también puedo entender una mamá, o sea, que para mí fue también en muchos sentidos romper muchos esquemas. Todo lo que ha sido mi maternidad. Romper muchos esquemas de muchas cosas, ¿no? De esta vergüenza, de estos juicios, de estas mamás perfectas que no, yo jamás me separo, no, dejarle mi hijo a otra persona, no, no podría nunca. Y bueno, o sea, eso está bien, ¿me entiendes? O sea, si eso a ti te funciona y tú eres feliz así, maravilloso, o sea, pero la verdad es que mi hijo es una persona y yo soy otra persona y... la verdad es que mi hijo va a tener 18 años y él va a mirar atrás y va a decir, mi mamá fucking rocks. O sea, mi mamá hizo lo que ella quería hacer, mi mamá cumplió su sueño, mi mamá nunca paró de hacer las cosas que quería hacer y en el camino nunca dejó de darme amor y nunca dejó de preocuparse porque yo estuviese bien. Cuando yo dejé a Matías con mi mamá. Él estuvo 2 semanas con su papá y 2 semanas con mi mamá. Y y yo creo que es demasiado importante que se deje de poner todo el peso de la crianza encima de las madres. Porque si bien es importante, obviamente la relación del bebé o del hijo o hija con su mamá es crucial y es un bond sumamente fuerte. Eh, a la vez la mamá también es una persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene ambiciones, que quiere ser independiente financieramente, emocionalmente, laboralmente, o sea, que quiere estudiar, que quiere, ¿sabes? Y mi situación no era fácil. Y yo tuve el apoyo de mi mamá me dijo, dale, vete que yo lo cuido. Y su papá también me dijo, vete que yo también lo cuido, yo estoy pendiente que yo soy su papá, ¿me entiendes? O sea, no hay nadie en el mundo con quien él vaya a estar mejor que con su papá y con su abuela si yo no estoy, ¿me entiendes? Entonces como que para mí obviamente fue muy duro, a ver, de cara a la sociedad, por ponerlo así, obviamente habrán hablado, qué sé yo, la tía de no sé quién, o qué sé yo, cualquier persona, ay, Jesslyn se fue y dejó a su hijo con su mamá y su papá, qué sé yo. Pero eso a mí hace rato como que ya he aprendido a dejar de escuchar eso porque es algo que te marchita y que no te deja crecer y después cuando te ven florecida dicen, wow, qué bueno que lo hiciste. Pero en el momento que pides opinión, no puedes, imagínate, o sea, qué vergüenza que tú hagas algo así, ¿no? Pero después que te ven florecida, ahí sí es como, Claro. wow, qué fino que lo hiciste, eres un ejemplo, ¿sabes? Y lo hiciste sin culpa entonces, en ese momento. En ese momento no tenía culpa de cara a la gente, pero sí tenía conmigo misma. Yo llegué a Nueva York y obviamente tenía la emoción de, bueno, estoy haciendo esto por mi sueño, estoy haciendo esto porque quiero con todo mi ser hacerlo. Pero entonces veía a un bebé con su mamá en un coche y me ponía a llorar en cualquier lugar. O sea, yo estaba en un comprando un café y de repente se me paraba un niño al lado, más o menos de la edad de Matías, y obviamente empezaba a llorar y había momentos donde me sentía sola y lo llamaba por FaceTime y obviamente lo veía en el FaceTime y me ponía a llorar. Mi mamá me mandó un video de él como donde mi mamá le está mostrando un video mío en otro teléfono y ella lo está grabando a él. Y la reacción de él era como, claro, tenía 2 años, pero su reacción era como que, ¿dónde está mi mamá? Ay, sí, Entonces, claro. chami, eso me partió el alma. O sea, me partió en 1000 pedazos y bueno, son cosas que de alguna u otra forma, pues, tú haces sacrificios. Haces sacrificios y Y en este caso lo que hiciste fue un sacrificio de 1 mes de tiempo. fue un mes. Pero yo creo que, bueno, por Que lo menos muchas mujeres hacen el sacrificio de ellas mismas por 10 años, 20 años o por toda la vida, ¿entiendes?
Tú hiciste un sacrificio, o sea, cuando lo pones en una balanza dices, bueno, fue un mes de la vida de mi hijo versus mamás que de verdad que ponen su vida completamente de lado y todo de ellas, ya ellas dejan de existir y ellas existen como madre. Sí, o sea, mira, yo te digo algo. Yo respeto mucho las decisiones de cada mamá y hay mujeres que de verdad sienten que nacieron para ser mamás y ya. Y a mí eso me parece increíble porque si hay un trabajo duro es ser mamá. Es durísimo, nadie te enseña, o sea, y... Pero si hay algo que yo me propuse en la vida es que yo no le voy a poner a mi hijo el peso encima de que porque yo tuve mi hijo yo no cumplí mis sueños. Porque él crece y entonces él mira para atrás y dice, wow, mi mamá pudo haber sido actriz, mi mamá pudo haber sido ilustradora, artista o lo que sea, pero no lo hizo porque yo nací. Que es tan común. Es muy común. Entonces, sí, es bastante valioso dar ese ejemplo, o sea, tú dar ese ejemplo que la gente, porque cualquier persona, cuando yo te conocí, meterse en tu Instagram es ver eso, o sea, tú lo ves, cónchale, esta es una mujer que es actriz, modela, hace de todo, y ahora es ilustradora y además tiene un hijo, y es bastante, o sea, es un ejemplo que creo que merecemos ver más, sobre todo aquí en Venezuela, porque yo creo que quizás en otros países se ve más, pero aquí en Venezuela no sé si es de nuevo la cultura latinoamericana que hay como una presión, y afuera también, pero está esta presión de que ya cuando te conviertes en mamá, pues sí, tienes que sacrificar tus sueños, o sea, dejar de lado muchas cosas, el sacrificio para ser mamá, y yo no veo eso en ti, o sea, yo no veo sacrificio, aunque sé que lo has hecho, pero no veo ese sacrificio. Digamos que no hay un sacrificio en el sentido de que yo decidí que yo voy a cumplir mis sueños. Ahora, otro tipo de sacrificios sí los hay. O sea, por ejemplo, bueno, yo dejé de hacer muchas cosas que de repente una gente de mi edad haría, de tomar y emborracharse e irse de viaje de un mes con sus amigos o ese tipo de cosas que, bueno, no las hago. Pero claro, así como cambia tu vida, también cambian tus prioridades y cambian lo que tú quieres. Por ejemplo, a veces a mí me pasaba que estaba en una fiesta, de repente dejaba a Matías con la nana y me iba a una fiesta con mis amigas y estaba en la fiesta. Y veía, o sea, y era como si todo a mi alrededor pasara como en cámara lenta y veía a la gente tomando, estos por allá besándose, esto por aquí pasando, tal. Y yo aquí, yo decía, yo lo que quiero es estar acostada en la cama con mi hijo, besándole el cuello que le huele a bebé, que es una vaina deliciosa. O sea, yo quiero estar en mi casa con mi hijo en este momento. O sea, ok, brutal, puedo disfrutar con mis amigos y pasarla bien, pero hasta cierto punto. Y llega un momento donde ya tu mismo cuerpo, ya tu mismo ser, te pides, vete a tu casa con tu hijo y abrázalo y apurrúñate ahí toda la noche, ¿sabes? Y ese tipo de cosas te pasan. Y naturalmente van cambiando tus necesidades. En marzo llegó la pandemia. Esa famosa pandemia de la que todos hablan. Así es. Eso fue una locura. Yo dije ya, o sea, este es el momento de hacer terapia. Y empecé mi terapia, o sea, como por ahí como el 20 de marzo yo empecé a hacer terapia del 2020. Y bueno, fue darme cuenta de un montón de cosas que estaban pasando dentro de mí. Todo este tema de, bueno, haber quedado embarazada muy joven, todo eso lo hablé en terapia, reviví muchas cosas, fue como verle la cara realmente a los demonios, dejar de evadir cosas, porque yo evadí mucho, ¿no? Muchas de las traumas y las cosas que me pasaron, yo las puse en un gavetín y cerré eso con llave, y luego en el 2020 hacer terapia y ver todo eso de frente fue muy duro, pero fue sumamente liberador. O sea, yo pasé noches donde tenía ataques de ansiedad, donde además todo eso en contexto COVID, o sea, encerrada con mi hijo en la casa, no, una locura. Pero bueno, o sea, creo que fue
algo que tenía que atravesar y gracias al cielo y al universo y a esta terapeuta que es maravillosa con la que yo hice terapia que me acompañó. Y yo viví mi luto, viví mi rabia, viví todo, lo viví, me dejé sentir millones de cosas que me estaban pasando y ella me dijo, ¿por qué no empiezas a conectar con algo que a ti te haya gustado desde siempre? Y, y entonces para mí siempre había sido el dibujo, yo dibujo desde chiquita, pero nunca lo había como que hecho consciente, como que quiero dibujar. Y entonces empecé a dibujar, empecé a hacer unos dibujos de un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que a ella le encanta ese libro y a mí también. Y nada, le mostré los dibujos y ella me dijo, Jesslyn, me encantan estos dibujos, quiero que me ilustres un libro que yo tengo. Entonces me pasó ese libro y yo empecé como, bueno, ¿cómo carajo ilustro yo un libro? O sea, de que te guste dibujar a ilustrar un libro hay un trecho enorme. Entonces, bueno, fue formarme, fue hacer cursos online, darme carajazos con Illustrator, con el otro, YouTube, tal, doméstica. Y finalmente terminé el libro, lo ilustré. No solo lo ilustré, sino que lo maqueté, o sea, hice como todo el proceso de diseño de todo el libro, de la identidad del libro y todo eso. Y fue como, wow, yo pude hacer esto. Obviamente pasé por un proceso de síndrome del impostor, quien te dijo tú que tú eres ilustradora, o sea, tenía como un montón de voces en la cabeza diciéndome mil cosas y cuando lo vi hecho fue como, wow, yo sí puedo hacer esto, ¿no? Y después de ese vino otro y después me empezaron a salir como distintos trabajos con eso. Y o sea, la verdad es que para mí, en mi caso, la actuación y la ilustración se fusionan. Yo cuando estoy ilustrando, que estoy creando un personaje en un libro, le hago preguntas como si le estuviese haciendo preguntas a un personaje que yo voy a interpretar y cómo se mueve este personaje, cómo camina, cómo piensa, qué le gusta, qué le disgusta, qué quiere lograr, qué no quiere, todo ese tipo de cosas que son cosas que yo las estudio en la actuación también. La actuación está ahí y al final es bueno, con ambas cosas cuento historias. Y es algo que me encanta, son mis dos formas de contar historias y me lo estoy gozando muchísimo y así es como me proyecto, me encantaría seguir haciendo las dos cosas. Digamos que eso fue como el bebé que nació de mi pandemia a raíz de, bueno, de haber hecho terapia y de haber hecho como todo este proceso de exorcizar todos esos demonios que pues yo tenía, digamos, guardados. Y además que cuando la actuación baja y el teatro ya se hace más difícil, lograste expandirte o expandir otra faceta tuya, otro lado tuyo y crecer con eso. Exactamente, ¿no? sí. O sea, en el momento que llegó la pandemia yo estaba en mi mejor momento como actriz. O sea, estaba actuando en el trasnocho con un grupo actoral increíble, uno de los más profesionales de Venezuela, con una gente súper profesional que cualquier actor desearía actuar en esa sala, en la sala grande del trasnocho que era donde estábamos y yo estaba demasiado, yo estaba súper feliz en mi mejor momento, aprendiendo un montón y bueno, llegó la pandemia y fue como, o sea, derrumba y bueno, entrar obviamente en ese caos, pero de ese caos que después salen cosas, ¿no? De ese caos. Y creo que la clave de todo lo que ha sido todo esto ha sido como sentarme conmigo misma y ver qué está pasando, ¿no? O sea, y he tenido momentos en los que estoy así como en un momento de crisis y me ha pasado cosas como que de repente conecto con un momento de mi infancia donde viví una crisis parecida y digo, wow, esta es mi oportunidad de ser la adulta que yo necesité en ese momento cuando yo estaba chiquita y de repente tuve un episodio de abandono, un episodio de no sé, de cualquier cosa y ha sido mucho crecer, mucho aprendizaje y mucha paciencia conmigo misma y sobre todo eso, ¿no? Como reconciliarme con mi niña interior y bueno, mi hijo me ayudó muchísimo con ese proceso también. Dijiste que eras como, o que estaba este concepto de que eres un paquete. Ajá. ¿Te sientes como eso? Mira, no, para nada.
No en ese sentido despectivo y feo de que eres un paquete, de que nadie te va a querer o nada que ver. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo me siento muy independiente. Y yo, en ese sentido, yo a veces hasta me da un poquito de miedo como que sentir que de repente y de repente no voy a tener otra pareja así estable, no sé, pienso, ¿no? Pero es que siento que estoy demasiado bien sola y que estoy demasiado bien con mi hijo y como que cuando yo me proyecto a futuro, yo pienso mucho, obviamente, en mi hijo y si llegase a tener una pareja sería una persona que le haga bien a mi hijo, ¿no? O sea, este... Pero no me siento un paquete para nada. O sea, creo que yo soy perfectamente capaz de mantenerme a mí misma, de mantener a mi hijo, de criar a mi hijo. Y si llegase una persona nueva a nuestras vidas, sería una persona que de alguna forma nosotros pudiésemos sumar a su vida y esa persona sumar a nuestra vida. No, aquí nadie es un paquete, aquí nadie es una carga. Ni mi hijo es una carga, ni yo soy una carga, ni otra persona que llega a nuestras vidas va a ser una carga. O sea, como que yo no me siento así. Y yo me siento muy ligera, la verdad. Coño, qué bien. Me encanta oír eso. Me encanta y ojalá mamás que estén escuchando esto, que se sientan así, se inspiren para dejar o ver qué tienen que hacer para dejar de sentirse así. Sí. Me encanta, me parece súper ejemplar. Y bueno, me gustaría terminar preguntándote en 3 palabras, dos últimas preguntas. En 3 palabras, ¿cómo te describirías como mamá y como mujer? Ok. En 3 palabras, como mamá, creo que... creo que diría... intuición. Ya hemos venido hablando bastante de tu proceso como madre, como mamá joven, mamá soltera, pero quiero terminar esto concluyendo en tus propias palabras, cómo el ser madre y el vivirlo de la forma en la que lo viviste te ha transformado a la Jesslyn de hoy. O sea, ¿quién fue la Jesslyn de 4º año de universidad antes de quedar embarazada y quién es la de hoy? ¿Cómo el ser madre transformó eso? Bueno, mira, creo que la seguridad en mí misma que yo siento en este momento es otro nivel. La Jesslyn de 4º año de la universidad era una Jesslyn muy insegura, una Jesslyn que vivía para complacer a los demás, una Jesslyn que, si bien era o sea, yo siempre he sido trabajadora, estudiante, súper buena estudiante y en fin, ¿no? O sea, esa Jesslyn, eh, yo sé que esa Jesslyn hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Y, y todo lo que ha sido mi proceso de maternidad, de tener a mi hijo y todo lo que he aprendido, ha sido la construcción de una Jesslyn mucho más sólida, mucho más segura, mucho más clara de qué quieres. Cuando tienes un hijo es como si todas las tonterías se fumaran. Es como tener un hijo te hace enfocarte en lo que importa, en lo que realmente quieres. O sea, yo no estoy para perder el tiempo aquí. O sea, yo estoy para hacer lo que yo realmente quiero hacer. Y es como si se te afilara el foco como una aguja y tú dices, para allá voy, esto es lo que quiero. Y porque tengo a mi hijo, tiene la guardería hasta ahora y después tengo que hacer esto y no sé cuánto. Entonces estas son las 3 horas que yo tengo para dedicarle a esto. Entonces es como que ese enfoque, esa seguridad, esa construcción de tus propios cimientos, de tus propias bases. Creo que para mí ha sido construir eso en todo este tiempo, ¿no? Y hoy en día también en todo este tiempo ha sido mucho esto, escucharme a mí misma y escuchar mi propia intuición y creer en mi sabiduría interna como mujer, que todas la tenemos
y sanar esa voz interna y cómo me hablo a mí misma. Y ese cómo me hablo a mí misma es como le hablo a mi hijo. Y esos miedos míos que yo estoy trabajando son miedos que no le voy a pasar a mi hijo. Y todo lo que yo estoy sanando y curando en mí y en mi familia, porque en mi familia hay historia de embarazo precoz. Y por lo general es así, un embarazo precoz por lo general viene de que hay historia en tu familia de que eso es así, es como una especie de cadena. Y para mí sanar esto es también sanarlo en mi hijo, ¿no? Entonces como que todo lo que yo hago de alguna forma se refleja en él. Y a mí me encanta cuando él dice mi mamá es una artista. O sea, para mí eso es así como que se me explota el corazón de amor. Y bueno, eso, o sea, creo que todo este proceso ha sido eso, encontrar otra vez mi identidad y lo sigo buscando y sigo cada vez buscando más y más y más, construyendo esta seguridad en mí misma, construyendo este foco en lo que yo quiero lograr y sanando, sin miedo a ver esos demonios y sin miedo a ver esas cosas que te pueden dar pánico de ver porque son cosas que están muy guardadas en el inconsciente, pero creo que sanar eso, hacer terapia ha sido para mí crucial en la mujer que soy hoy. Yo hoy confío muchísimo más en mí y yo me siento orgullosa de mí y eso me alegra mucho, ¿sabes? Como que poder decir eso sin que suene como braggy, ¿sabes? El poder decir, yo estoy orgullosa de las decisiones que he tomado, yo estoy orgullosa de cómo he venido haciendo las cosas y haya cometido errores o no, lo que tengo es este presente que tengo en este momento. Uh-huh. Y estoy feliz con eso y estoy construyendo más cosas, ¿sabes? Sin quedarme estancada. Bueno, lo terminaste con un broche de oro. Me encantó todo lo que dijiste. Te honro por estar aquí, venir a grabar aquí en mi cuarto de la forma más humilde posible. No, chica. Por tu apertura, de verdad que me encantó. Me parece que le va a dar muchísimo valor e inspiración a cualquier mujer. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti.